Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias, qué bueno que nos reunimos un sábado más. En esta oportunidad vamos a hacer un programa con el especialista en resolución de conflictos, el doctor Nelson Espinal Báez. Pero hablando de crisis y de conflictos, tal parece que con Dios y la Virgencita de la Alta Gracia se ha resuelto un gran conflicto, un gran drama, una gran tragedia nacional, que fue este atentado contra David Ortiz. Ahí está el informe del Ministerio Público y de la Policía Nacional, que ha ocupado pues todo el tiempo, los espacios de la prensa, los comentarios de la gente en las redes, y no era para menos, pero quizás es bueno puntualizar algunas cosas. Yo admito que cuando vi el informe me remití a Joaquín Sabina con una canción que habla de una de Romanos, que cuando él era muchacho iba con la noviecita al cine y hacían juegos de manos y siempre veían una, es decir, una película de Romanos. Lo cierto es que uno cree en el informe, con gran esfuerzo, sin excesos, pero cree y debe creer. Pero hay aspectos que son sumamente difíciles y vamos por parte. Sabemos que el señor Gómez manda matar al señor Fernández, pero cuando vamos a los puntos, resulta que el señor Gómez dice que manda a matar a Fernández porque cuando él entraba a la DNCD detenido por un cargo de narcotráfico, iba saliendo el señor Fernández. Y de ese ver al señor Fernández, que es además su primo, él deduce que fue este señor quien lo delató. Pero hay algo que llama la atención, esto ocurre en el 2011. Entonces, 8 años después, 2019, cáspita, me he golpeado, resulta que este señor Gómez se le ocurre que ahora es, preparar todo un atentado de sicariato en contra del señor Gómez. Ya ahí las cosas son un poquito difíciles, pero si todo esto es difícil de aceptar resulta que hay un dato terrible, y es que se dice que el que ejecutó la acción, el autor material, confundió a David Ortiz con el señor Sixto David Fernández. Entonces esto es muy difícil porque miren, no hay un dominicano, y pienso en Leonel Fernández, presidente 12 años, en Hipólito Mejía, incluso en el presidente Danilo Medina. No hay un dominicano cuyo rostro, cuya figura sea más conocida que David Ortiz, aquí y en los Estados Unidos. Y en la República Dominicana, a todos, y cuando digo todos, a todos los niveles sociales. Por consiguiente, es sumamente difícil este argumento que uno, insisto, uno quiere creer y cree. Este es el informe y hay cosas a veces difíciles de entender, pero a uno le llama poderosamente la atención, sobre todo cuando entonces también se sabe que desde las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, en ese bar había un señor que iba a supervisar la acción, que es el que en el video se nota que no se inmuta ante la agresión. Entonces son muchas aristas que preocupan, pero hay una que preocupa especialmente, yo quería compartirla con ustedes, y es que esto ha desnudado, amén de que ha ocurrido en el peor momento para la imagen internacional del país, en este momento en que nuestro turismo le están tirando a matar de muchísimos lugares de la competencia, de la prensa amarilla, de la prensa escandalosa y hasta de la prensa seria, como el caso del New York Times. Entonces, que ocurra esto contra David Ortiz, todo un ícono de popularidad en los Estados Unidos, para no decir aquí, esto es muy grave. Pero hay algo más grave que hay que comentar aquí, y es que todo lo que hemos estado escuchando, viendo, lo que se ha investigado, lo que se ha informado en todas estas semanas, ha venido a desnudar la manera de casi absoluta impunidad con que se maneja el submundo del narcotráfico, de los narcotraficantes o ex narcotraficantes. Cómo estas personas, ustedes pueden ver de las noticias, las
investigaciones, las informaciones que se iban dando de las investigaciones, que tú dices, pero, ¿y esta es la sociedad en la que yo estoy viviendo realmente? Es tan grande el poder económico, la aceptación, el liderazgo social y hasta el poder político de alguna manera que tiene el narcotráfico en este país. Que esto ha pasado como hemos visto que ha pasado. Uno se alegra de que esto se haya resuelto, de que la imagen de David Ortiz no haya sido afectada, que la imagen del país puede ser recuperada, pero creo que la sociedad dominicana y sobre todo sus autoridades tienen que ponerse, tenemos todos que ponernos las pilas, porque la verdad es que cuando uno ve el poder de estos narcos en todas partes, en el bar, en la esquina del barrio, en el colmadón, en los partidos políticos, en las instancias de poder, hasta en los partidos, en otras catedrales del mal, como diría alguien, pues es para preocuparse, pero ojalá que no solo sea para preocuparnos, sino también para ocuparnos, porque como sociedad vamos muy mal. Y este drama terrible, todo esto que ha ocurrido, pues ha venido a desnudar, si alguien no lo quería ver, este striptease moral de la sociedad dominicana, pues ha servido para eso, para que usted y yo nos demos cuenta y estemos convencidos de cuál es el verdadero, el real país donde vivimos. Vamos a una pausa. Cuando retornemos hablemos de resolución de conflictos con el especialista de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, el dominicano Dr. Nelson Espinal Báez. Ya regresamos. Eso le daría a Fernández una autoridad moral, un liderazgo inmenso en este país, porque decía, no, yo no voy, pero defiendo la Constitución. O sea, es pararse en principio. Continuamos. Esto es Makini para Color Visión. Yo hablaba de ese gran conflicto, de esa gran crisis, de ese gran problema, ese gran drama, esa tragedia que ha significado para nosotros los dominicanos y para los norteamericanos que lo quieren, lo ocurrido a David Ortiz. Eso ha generado conflictos y ya caemos en la palabrita, conflictos, el concepto, la crisis, el conflicto. Entonces, ante todo esto, más los conflictos de nuestra partidocracia reinante, conflictos nacionales e internacionales, bueno, acudamos al conocimiento. Él es especialista en eso, en resolución de conflictos, tiene que ver directamente con el instituto que estudia estas cosas y trabaja en estas cosas, nada más y nada menos que de la Universidad de Harvard. Entonces uno llama a los que saben para que les ayude a entender qué nos está pasando como sociedad y qué pasa específicamente, para poner un tema fundamental, en la bendita partidocracia nuestra, que ambos partidos, PRM, PLD, en eso de unidad y de entenderse, para lo que alumbran apagados es que lucen. Qué bueno que el doctor Nelson Espinal Báez aceptó la invitación. Mi respeto, mi señor. Un placer estar aquí, como siempre. Muchísimas gracias, muchísimo gusto. Doctor Espinal y Báez, ¿qué pasa con nuestra partidocracia, con nuestro sistema de partidos? Que los dos grandes partidos, jefes de los dos grandes bloques, a los que votan el 97% de los que votan en un proceso electoral, tienen sus mayúsculos problemas. Comencemos con el PLD. ¿Qué pasa con el PLD y qué elemento diferenciador hay hoy en el PLD en la crisis 2019 que no había en el 15? Hablemos del PLD. Sí, comencemos por ahí. Bienvenido. Como diría don Arturo Uslar Prieti, hola amigos invisibles, porque no los veía, sí, pero yo lo veía a él. Brillante, don Arturo. Brillante. El del Club de los Pendejos, sí, aquella marcha del Club de los Pendejos. Qué personaje. Vamos para poner en contexto tu pregunta, vamos a decir una serie de elementos importantes. Lo primero es que el sistema de partido que tenemos hoy nace a partir del año 1966.
vino el tiranicidio en el 61, gobierno provisional, Juan Bosch, golpe de Estado, triunvirato, bueno, todo el proceso, Guerra de Abril, y vinieron las elecciones en 1966, donde la gana Joaquín Balaguer. Ese sistema se inaugura en ese momento. Y es el mismo sistema que tenemos. Tiene ya prácticamente 50 y pico de años, y este sistema como tal ya no está representando a la República Dominicana del siglo XXI. No lo está representando. Pero es electoralmente dominante. Exactamente, pero es electoralmente dominante y electoralmente hegemónico. Aquel que tiene su maquinaria, son maquinarias electorales, aquel que tiene su maquinaria electoral es el que llega al poder o se mantiene en el poder. Okay. Entonces, hay que verlo primero desde ese punto de vista. Ahora, viéndolo desde el punto de vista particular del Partido de la Liberación Dominicana, voy a decir algo que espero que se me entienda en su justo contexto. He dicho antes, lo quiero repetir en este momento, que el Partido de la Liberación Dominicana es el grupo de poder más racional de 1844 a la fecha. Eso tiene que desarrollarlo. Tómate tu tiempo, que este programa es de nosotros, aquí no hay problema. Sí. Porque es importante, por favor. Desarrolla esto, por favor. Dije racional, no dije más capaz, no dije el más transparente, no dije otra palabra, dije la palabra racional. Quiere decir que maneja con mayores niveles de eficiencia, y dije la palabra eficiencia, sus diferencias, maneja sus conflictos de la manera más eficiente. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que entre tú y yo hay una diferencia, y y somos los dos, Pablo y Nelson, el programa y tenemos 10 programas, tenemos una estructura de programas, sí. Y nos empezamos a matar. Y en vez de buscar soluciones negociadas, racionales, yo te demando, tú me demandas, yo te pongo querella, tú me pones querella, y al final tú pierdes, yo pierdo, la estructura de programa pierde, los televidentes, la audiencia pierde, se destruye un valor importante. O sea, es un proceso en que empresas, partidos, instituciones no manejan de manera eficiente sus diferencias, no manejan de manera racional sus diferencias y se destruyen mutuamente y destruyen el valor que han construido internamente. ¿Qué es lo que hasta ahora había hecho el PLD y no había hecho el PRD? Ahora, ¿qué está te empujo? Ahora, ¿qué está cambiando? Que uno ve como que todo está pintado diferente. Por primera vez en los últimos 5 años, el Partido de la Liberación Dominicana está sometido a una variable diferente. ¿Cuál es esa variable? Que hay un expresidente que ha sido presidente, valga la redundancia, 3 veces, que quiere volver al poder, y hay un presidente actual que ha sido ministro de la presidencia, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, que ha sido articulador del poder junto con ese expresidente varias veces, y que lleva 8 años y entiende su grupo que tiene que ser 12. Ahora bien, ahí hay una variable que hay que hablar, que entiende que debe ser 12, porque la respuesta no la sé, que entiende que tiene que ser 12 o que entiende que es una interpretación que anda en el ambiente y que hay que compartir y analizar, o que entiende que tú, Fernández, no debes volver y yo, Medina, no debo volver. No debería volver si tú no vuelves. Esa es una variable del conflicto que se ha planteado. No la ha planteado el presidente, no la ha planteado sus más cercanos colaboradores, pero se ha planteado de que se afirma eso. No puedo yo afirmarlo. Pero esa variable significaría una solución racional a las diferencias internas del PLD. Una solución donde ni tú ni yo seríamos los candidatos, sino un tercero o una tercera elegida por el mismo partido y los mecanismos del partido. Pero ahí está la crisis planteada porque los seguidores de Fernández
Yo he hecho esa propuesta y tengo casi una advertencia. Si el que estuvo quiere volver y el que está quiere seguir, los dos irán a la oposición, porque se van a confrontar, se pierde la unidad y sin unidad el PLD sale del poder. Pero la respuesta que me dan los seguidores de Fernández, algunos de muy mala manera, es, bueno, pero es que este señor Fernández no tiene ningún impedimento y él tiene 3 periodos, quiere volver, pero no solo quiere volver, la gente quiere que él vuelva porque si haces una encuesta, estoy citando argumentos, ¿no? Si haces una encuesta, aquí hay solo en el PLD 3 señores que marcan, Fernández, Medina y Cedeño de Fernández. Entonces, ahí está el asunto de que, como bien dices, se trata de ceder, pero si el ceder significa el yo no ir, esto yo no lo acepto. Pero por favor, desarrollame un aspecto que creo fundamental y corrígeme. Creo que es el asunto de la falta de confianza, cuando se rompe, porque en la negociación también debe ser, corrígeme, es fundamental lo de la confianza. O sea, tú y yo llegamos a un acuerdo, entonces tú al personal tú le pagas en julio y yo le pago en agosto, pero tú estás convencido de que yo te voy a hacer un guararé y en agosto no le voy a pagar. Se perdió la confianza. Un escenario así, sí, fíjate, por favor. Un elemento que ha contribuido a la desconfianza, sí. Bueno, son varios, pero un elemento que quiero articular en este momento es el hecho de que cuando Fernández se levanta como paladín de la defensa de la Constitución de la República, no lo está haciendo desde el punto de vista estrictamente material, desde el punto de vista de lo que está escrito, no de lo que llamaríamos el espíritu de la Constitución, no lo que llamaríamos el régimen constitucional, en el cual, ¿por qué tú, que has sido presidente 3 veces, estás dispuesto, disponible, defendiendo la misma Constitución, pero quieres volver a gobernar? Sí. O sea, el espíritu del sistema no es ese, Pablo, vamos a ponernos claro. Claro, eso por un lado, y por el otro lado, otro grupo dispuesto a continuar en el poder en los despojos de una reforma constitucional no santa. O sea, tenemos que ver en este sentido que la desconfianza no se ha construido, la desconfianza no ha sucedido exclusivamente por las violaciones de un lado hacia el otro, sino porque el otro lado, la parte de Medina, entiende que tu construcción de poder no necesariamente es desde el punto de vista de la visión constitucional, desde el punto de vista material constitucional, sí, pero no lo que se llama el espíritu de la Constitución, lo que se llama el régimen constitucional, en el cual lo más lógico es que defiendas la Constitución y no vayas. Claro. Y no vayas. Eso le daría a Fernández una autoridad moral, un liderazgo inmenso en este país, porque decía, no, yo no voy, pero defiendo la Constitución. O sea, es pararse en principios donde es imposible vencerlo. Y sobre todo cuando se tiene la persona ideal, porque es su compañera de vida y vicepresidente del adversario. O sea que ahí entra la figura... Hubiera sido una jugada altamente Cedeño, racional del presidente Fernández si hubiera hecho eso. Pero quizás este segmento lo podemos terminar citando al maestro Bosch, que citaba de la sabiduría popular aquello de que si me engaña una vez, sinvergüenza es, y si me engaña 2, sinvergüenza yo. Entonces resulta que eso ha generado toda una gran desconfianza, que es lo que explica en parte esta gravísima crisis, porque tal parece que ahora no será tan fácil como en el 15 llegar a un acuerdo. Pero hay más, porque ahí está el PRM con más, óigame, tiene el PRM más caballos de Troya allá adentro que Atenas, y eso es mucho decir. Vamos a la pausa. Tanto don Hipólito Mejía Domínguez como el doctor Leonel Fernández Reina decidieron operar como caudillo, no como estadistas. Estamos hablando de conflictos, de crisis, conflictos y de posibles soluciones con el doctor Nelson
Espinal Báez. Nos quedamos en el tema PRM. Hablemos de lo que hablamos del PLD, pero del PRM, porque insisto, el PRM muy bien situado, es un partido que ha avanzado institucionalmente, ha logrado, bueno, un presidente joven, bien formado, con credibilidad como Paliza, otra muchacha, dice una muchacha, pero es una señora ya de verdad, pero en el mundo político es muy joven, Carolina, hija de don Hipólito, tiene méritos propios, o sea, el PRM ha logrado ese nivel de institucionalidad que uno le exigió muy duramente 15-16, pero era difícil porque venía de una bendita división. Entonces el PRM ha hecho el trabajo, pero tiene un problema. No se ve unificado en pos de alcanzar el poder político. ¿Cómo hacer para este enfrentamiento que se ha puesto en evidencia ahora con el asunto de la modificación constitucional, que dice Hipólito Mejía, que bueno, él habla por él no quiere eso, sí, pero que cada quien es responsable. Entonces, bueno, eso es contrapuesto a la posición del otro, que es Abinader, cuando ellos de lo que se trata es que ellos hablen como el partido. Claro. Entonces eso les resta precisamente lo que más necesita el PRM, que es credibilidad. Confianza. Más exactamente. Se nota que el que sabe aquí de esas cosas eres tú. Adelante. Lamentable decisión, lamentable expresión, lamentable opinión del expresidente Hipólito Mejía. Porque es lo más importante que el Partido Revolucionario Moderno debe articular en este momento ante el país es su coherencia programática, su coherencia de visión. No estos tiros locos de que el expresidente Mejía diga una cosa en un programa de radio y más adelante el presidente del partido diga otra, que es la posición oficial, junto con la posición de Abinader. Son las posiciones oficiales coherentes del partido, porque, hablemos claro, señores, el PRM se forma a partir de la división del PRD, con las personas, con los seguidores de Hipólito Mejía Domínguez. Es Hipólito Mejía que insufla el Partido Revolucionario Moderno de gente, porque era en ese momento el único expresidente con fuerza, y junto con doña Milagro, don Hugo Tolentino y un grupo de prestantes políticos que se van al PRM. Es decir, este grupo es que le dan una estructura y un poco y le dan fuerza moral, fuerza política, la importancia de la política. No son unos advenedizos los que están aquí. Sobre todo doña Milagro, hizo un gran aporte en esa etapa. Un aporte extraordinario, doña Milagro, junto con unos líderes jóvenes emergentes trabajando, Fulcar, el mismo Paliza, Gloria Reyes, las Faride, o sea, se nota un grupo vibrante, Josefa Castillo, Josefa, son un grupo importante. ¿Qué sucede? Porque lo insufla para ser, es don Hipólito. Entonces, ¿qué sucede? Luis logra ser el candidato en el 2016. Ya Luis tiene su propio espacio, ya Luis tiene su propia capacidad, su propio liderazgo nacional. El hecho de que don Hipólito haya lanzado esta declaración es disonante y destruye la estructura que se está formando de confianza y credibilidad que necesitamos para que haya el cambio que merece la República Dominicana. ¿Y cómo explicar un hecho así de un hombre tan sabio como usted? Te lo voy a responder de esta forma y te voy a responder conjuntamente con algo que me quedó decir del segmento anterior. Tanto don Hipólito Mejía Domínguez como el doctor Leonel Fernández Reina decidieron operar como caudillo, no como estadistas. Lo quiero decir con toda responsabilidad. El hecho de que hoy, en el pleno siglo XXI, en el 2019 hacia el 2020, un don Hipólito esté en esas actitudes y en esa incoherencia interna dentro del partido e incoherencia con las necesidades, con las grandes necesidades de nuestro país, de un cambio democrático, de un cambio constructivo. Y a la vez que un Leonel Fernández Reina, 3 veces presidente, hoy se ponga el vestido, el saco de que es el gran defensor de la Constitución, pero yo voy y he sido presidente 3 veces. Eso
Eso crea una desconfianza en la clase política, crea una desconfianza en nuestra clase gobernante, incapaces de transferir la antorcha, incapaces de promover nuevos liderazgos, que ahí hay que reconocérselo a doña Milagro Ortiz Bosch, que está auspiciando nuevos liderazgos. Pero ¿hasta qué punto también es determinante la vocación caudillista del pueblo dominicano, del electorado dominicano? Porque los políticos como los artistas, a esos señores quienes los retiran son el electorado y los fans. O sea, aquí viene Jibarito de Lares a sus 80 y tantos, 90 años, pero porque hay gente que va a ver al Jibarito de Lares. Si nadie va al Mauna Loa a ver al Jibarito, no es contratado. En ese sentido, tanto Hipólito Mejía como Leonel Fernández, 3 periodos, el periodo de don Hipólito, la edad de ambos, como que lo lógico sería que aquí se estuviese pensando el electorado, pensando en otras alternativas, con todo el respeto y la admiración hacia los expresidentes. Pero ¿hasta qué punto nos ha marcado? Yo sé que hay toda una historia, pero el trujillismo ha sido mi tesis determinante. Es la siguiente, por favor. la quiero compartir con ustedes. Nosotros tuvimos un gran problema en nuestra fundación, y es que nunca tuvimos al presidente Juan Pablo Duarte. Tiene que desarrollar eso. Tómate tu tiempo, pero desarrolla eso. ¿Qué es eso? Contrario a los Estados Unidos de Norteamérica, que su gran libertador, sus padres fundadores, lo que ellos llaman sus founders fathers, sus padres fundadores, no solamente fueron liberales, idealistas, demócratas pro democracia, no de la boca para afuera, sino también que fueron hombres de poder. Existió George Washington, el general, el libertador, y existió el presidente Washington. Existió John Adams, el libertador, el comunicador, el líder. Pero existió también el presidente Adams. En nuestro país, en la historia, en nuestros orígenes, Duarte no fue presidente, Sánchez no fue presidente. Ni los liberales han gobernado nunca, salvo los 7 meses de Payat y de Bosch. Después arriba. Es decir, toda la articulación de poder en la historia dominicana ha sido por hombres y mujeres, pero por hombres. En ese momento solamente eran hombres, vamos a decirlo. Eran solamente machistas, era una política machista. Por hombres que concebían el poder de una forma autoritaria, de una forma hegemónica, de una forma caudillista. Se construye el poder y aquel que pensaba de manera liberal, de manera democrática, era el outsider, era el del lado, era el que no accedía al poder o el que lo accedía y a los 7 meses lo derrumbaban. Es decir, porque no se dio a la tentación del conservadurismo, porque el éxito del PRD llegar al poder en el 78 y el PLD en el 96 es precisamente porque abandonan la esencia de lo que habían sido. O sea, el PLD deja de ser bochista y pasa a ser balaguerista ¿de la mano de quién? Del doctor Balaguer, que le enseñó cómo se gana un proceso electoral en la sociedad dominicana. Y hoy por hoy, esa estructura ontológica, ese inconsciente colectivo de la sociedad dominicana está permeado, amigo Pablo. Hoy la construcción de poder en nuestro país es la visión fraudulenta, es la visión fáctica, el poder por el poder. La construcción del poder con ideales. La sociedad dominicana inconscientemente, ¿no? Por supuesto, hay élites y pensadores y muchas personas que queremos otro tipo de construcción de poder. Pero en sentido general, la construcción de poder es dame lo mío. Es la construcción de poder más vernácula, más jurásica, perdón, es la palabra, más jurásica que podemos imaginar. Porque los liberales en su origen y los liberales durante la historia dominicana no han construido poder y no se han articulado como clase gobernante con ideales y con poder, no con uno ni con el otro, sino ambos, poder y ideales. Pero incluso los sectores supuestamente, a uno le llama la atención, supuestamente liberales, progresistas, son tan o más caudillistas que los que están gobernando. Si tú quieres una cosa autoritaria, vete a un partido de izquierda tradicional dominicano. Entonces, el asunto la verdad que es preocupante, pero ¿hasta qué punto tiene que explotar
la partidocracia conservadora, para que entonces nos saquemos un Bolsonaro, un Trump o algo peor? Bueno, yo digo que para el 24, de no haber cambio, el nombre del presidente del 16 de agosto del 2024 no necesariamente hoy tiene una posición de poder. No necesariamente. Y posiblemente ni siquiera partidos tiene. Y a lo mejor ni partido tiene. Hoy. Sí. No estoy diciendo que va a suceder eso, sino que es una variable que en el caso de que en el 2020 no haya cambio, el presidente o la presidente que se juramente en el 2024 puede hoy que esté en su casa viendo este programa de televisión. Sobre todo, no una persona articulada en el poder. Nelson Espinal Báez, porque hay algo que llama mucho la atención, son los tiempos, culpas son del tiempo y no de España, de estos tiempos, y es que ya no se está dando la alternativa progresista que ante el deterioro de la derechona viene este proyecto social progresista, sino que el electorado va sumando indignación, y es un poco lo que está pasando aquí con la inseguridad ciudadana y con la rabalización institucional. La expresión mejor de eso son las calles. O sea, aquí se está llevando a la gente a que, voy a hablar popularmente, o sea, que nos lleve el diablo. O sea, aquí tú hablas con la gente de pueblo, no, nosotros, no. En el colmadón la cosa. El tipo te dice que me lleve el diablo porque me pasó tal cosa. El tigre se mete en vía contraria y no hay un DGC que lo ponga aquí. Se sabe que tal persona es tal cosa, la justicia no funciona. Entonces la gente va acumulando ese resentimiento y ahí es que aparece la sociedad americana, estadounidense, que la víctima de esa globalización, ese americano blanco, rural, en el desempleo jodido, mientras aumentan las ayudas sociales muy buenas para las minorías, se revela y que me lleve el diablo y vota por lo impresentable. Ahí nos equivocamos todos. Y Trump ganó y posiblemente se reelija. Entonces, esto es lo que explica lo que nos puede esperar a nosotros en el 24, que entre el diablo con R así. Sí. La indignación no produce cambios democráticos, la indignación produce reacciones antidemocráticas, totalmente. Entonces nos iremos para Miami y a París a llorar como tiranitos, lo que no supimos defender como demócratas. Vámonos a la pausa. Ni siquiera se puede decir minutos, segundos finales de este programa. ¿Segundos? Cuando uno habla con personas que saben tanto y lo explican mejor, pues el tiempo se pasa rápido y es lo que nos ha ocurrido. Te lo digo de verdad, me disfruto tu programa, hermano. No vamos a entrar en asobombo mutuo, sino el reconocimiento del trabajo. Pero un asunto, Nelson Espinal Báez, abogado, especialista en resolución de conflictos, un hombre de una experiencia del carajo en eso. Hay una crisis, hay una negociación, ahí aparece el doctor Espinal Báez. Desde esa profesión, desde esa experiencia más bien, ¿qué puedes decirnos, en 2 minutos, no más, minuto y medio más o menos, qué puedes decirnos de este lío de la modificación constitucional para la segunda reelección? ¿La crees posible? ¿Te parece viable? Por favor. Bueno, voy a analizarla. Antes que nada, no estoy de acuerdo con cualquier modificación, debo decirla. Ahora bien, tú me pides mi opinión profesional. Profesional, estoy hablando con el profesional. Sí, un diagnóstico y una opinión. Yo soy el Dominican Black People que pide asesoría. Muy bien. Yo entiendo que lamentablemente se está articulando el proceso para que se dé. De hecho, en esta semana ya vemos en los periódicos una estructura, una comunicación pública citando a Fernández. Me explico muy breve. ¿Qué puede hacer cada uno para alcanzar sus objetivos sin la anuencia del otro? Mientras Danilo Medina sí puedes modificar la Constitución sin la anuencia de Leonel y ganar internamente, Leonel Fernández no puede, sin la anuencia de Danilo, ser candidato. Punto. Eso es teoría de juego. Es decir, las posibilidades de candidato
Lo único es que aumentarían las posibilidades de una derrota del PLD en una segunda vuelta. Posibilidad de aumentar. Segundo, este señor Fernández sale y se va con otro grupo. Sale del O huelga PLD. de brazos caídos. O huelga de brazos. No, vamos al escenario Sí. que salga. Sí. Se va. Ok. Este señor continúa. Si pierde, se queda. En el peor escenario es que pierda. Si pierde, se queda con el PLD y este se queda sin PLD. ¿Dónde va a ser ¿Qué va a hacer este señor? Al final, lo más racional para este señor, Sector Fernández. para el sector Fernández, Sí. sería intentar quedarse y hacer lo de la huelga de brazos caídos, que es el mal menor para él. Ahora bien, ¿qué pierde si hace lo de brazos caídos? Esos 8 partidos que lo están apoyando y ese discurso de defensa de la Constitución y ese discurso de no hay vuelta atrás. Su situación es muy perder, perder. Y la situación de este señor racionalmente tiene más chance de construir la modificación constitucional, que repito, no estoy de acuerdo, que la de este señor tener éxito. Brillante, brillante, lo que nos lleva a un escenario que podría ser el tema de un segundo programa, de que las posibilidades de que el PRM alcance el poder, mirándolo de esa manera, Son altas. no son tan pequeñitas como cualquiera No. puede pensar, a pesar de sus caballitos y caballotes de Troya. Muchísimas gracias. Todo un placer. Nelson Espinal Báez nos ha acompañado y precisamente ya ustedes saben por qué, porque maneja muy bien estos temas y de eso se trataba este programa. Sean felices, ni un segundo más. Si es en familia, pásenla bien. Muchísimo honor. Buenas noches.